Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema de planimetría y ubicación. Primeramente, antes de dar inicio, quiero comentar algunos términos que son muy importantes para poder entender, ¿no? De qué manera, una vez que tengamos una mercancía, tenemos que colocarla ya sea en una paleta y posteriormente colocarla en un contenedor, ¿no? Dependiendo de la cantidad de carga que uno tenga, ya sea para una exportación o una importación, hablamos de unidades, vamos a paletizar, ¿no? Según medidas, según largo, ancho y altura de las cajas, los bultos a transportar, porque recordemos que únicamente no manejamos cajas, sino sacos, bidones, como etcétera. Vamos a tener que tratar de colocarlo en una paleta y para eso tenemos que entender también que hay diferentes tipos de pallet a utilizar en el comercio internacional. Lo más comercial es pallet americano y pallet europeo, ¿no? Cada una de estas tiene unas medidas precisas, las cuales nos van a ayudar más a la colocación de nuestras mercancías sobre estas, ¿correcto? Además de esto, tenemos que entender también y tomar en cuenta que existen tipos de contenedores a utilizar para el transporte internacional. ¿Por qué lo menciono? Porque cada tipo de contenedor tiene medidas específicas, tanto largo, ancho, alto, exterior e interior. ¿Ok? Entonces, en base a esa información, a esas medidas, también vamos a poder saber cuánta carga podremos colocar en un contenedor, ya sea de 20 pies, 40 pies, 40 high cube, entre otros. Empezamos entonces. Ok. Como les mencionaba, el tema de las dimensiones del envase, ¿no? Todo envase va a tener un largo, ancho y alto. Y justamente como les mencionaba, ese va a ser, o esas van a ser las medidas e información que vamos a necesitar para poder colocar las mismas en una paleta. Recordemos que en temas de cajas tenemos cajas máster, inclusive, en las cuales contienen otras cajas dentro, ¿no? Que forman el agrupamiento, ¿correcto? Esto va a ser en base a las dimensiones del envase. Luego tenemos las dimensiones del embalaje. Esta pues va a contener al envase que acabamos de ver y estas por sí solas, según su naturaleza, también tienen medidas, ¿no? Un largo, ancho y alto que de la misma manera nos va a ayudar en el tema pues de acondicionamiento. Luego de esto, si bien es cierto, es un tema un poco aislado, pero también es importante el tema del marcado de las cajas, porque de esta manera nos va a brindar información, ¿no? Por ejemplo, tenemos que las cajas como contenido, un base marcado debe tener puerto de salida, debe tener marcas de manejo y precaución, lo cual conocemos con el nombre o término de pictogramas, ¿no? Vemos una copita que refleja que esa caja contiene un producto frágil, vemos dos flechitas hacia arriba que nos indica que esa caja debe ser manipulada por los operadores con cuidado y que no debe ser girada, ¿no? Tiene que ir con visión hacia arriba. Vemos también el siguiente pictograma que tiene pues un paraguas con lluvia, que quiere decir que esa mercancía no puede ser colocada bajo temas de líquidos o a través de humedad. Entonces, eso es lo que nos muestra o esa es la información que nos brinda cada uno de estos pictogramas. Otra información que contiene en base al marcado de las cajas es el nombre destinatario y número de pedido. Luego tenemos el puerto de entrada, en este caso vía Barcelona, España, las marcas del peso, tanto peso bruto como peso neto. Tenemos el número de paquete y tamaño de la caja, ¿no? Las dimensiones. ¿Por qué colocamos caja número 1 de 70? ¿Qué nos quiere decir esa información? Que en la cantidad de cajas totales son 70 bultos, ¿no? Esa va a ser la primera de todo ese grupo. Las dimensiones de la caja también, como pueden observar, en centímetros, largo por ancho por alto. Luego, el origen del país, Made in Perú. Tenemos el nombre del exportador. Entonces, en base a esa información sería la información de marcado que vamos a colocar a cada una de las cajas. Se coloca a cada uno. Recordemos que para este ejemplo son 70 bultos. Las 70 cajas deben contener la misma información, a excepción de la parte donde dice caja número 1 de 70, que sería, según la cantidad de bultos, 2 de 70, 3 de 70, 40 y así, hasta llegar a las 70 unidades. Luego también tenemos el tema de las paletas, ¿no? Como mencioné hace un ratito. El tema de los pallets, entre los más comerciales tenemos el pallet americano, conocido también con el nombre de universal o isopallet. Esta paleta de por sí, tenemos, y ya lo hemos estudiado antes, lo hemos visto inclusive antes,
tenemos pues que puede ser de distintos tipos de materiales, tanto plástico, cartón, madera, como etcétera. Va a depender pues de la necesidad del cliente y también de los estándares de calidad que te exige el país de destino, ¿ok? Entonces también recordemos que cada paleta va a tener dimensiones propias. Si estamos refiriéndonos al pallet americano, ¿ok? En base al pallet americano pues va a contener las siguientes dimensiones. Tiene de 1.2 metros por 1 por 0.15 metros, lo equivale en centímetros a 120 por 100 por 15 centímetros. ¿Por qué lo pasamos a tema de centímetros? Porque recordemos que los bultos, en la mayoría de los casos, por no decir todos, se van a manejar en centímetros, ¿no? De repente yo estoy haciendo una exportación de galletas, sodas. Las cajitas que contienen a las galletas, como vimos al inicio, el envase y el empaque van a ser pequeñas. No va a pasar a temas de metros, serían por centímetros, las cuales vamos a tener que colocar en una caja máster para que ésta las agrupe. En base al tema de la paleta, de la paleta europea, o también conocida como Europallet, tiene otras medidas, que sería 1200 por 800 milímetros, ¿no? En base a la altura por 20, que en este caso podemos denominarlo pues como 120 por 80 por 20 centímetros. Bueno, como menciono, el tema de las dimensiones va a depender según la paleta a utilizar. Recordemos que el tema del paleta americano se utiliza más para temas de ingresos de Estados Unidos, pero no deja de ser uno de los más comerciales a nivel internacional, y el europeo, pues como el mismo nombre o término lo indica, es muy utilizado en los países europeos. Cada pallet tiene un peso propio sin contar con la mercancía, ¿ok? Se denomina peso vacío. En este caso, para el pallet americano, tanto como para el pallet europeo, tienen un peso vacío de 25 kilogramos. Ahora bien, también debemos identificar el peso que puede soportar cada una de estas paletas, ¿no? Porque imaginemos que estamos manipulando mercancía súper pesada, ¿no? Según cálculos, de repente nos sale que en una paleta pueden ir 50 cajitas de un producto pesado, pero según soporte de la paleta no aguanta, entonces no tendría sentido, ¿no? No sería factible, tenemos que analizar estos puntos. Entonces, en base al pallet americano, tiene un peso soportable de hasta 1500 kilogramos, siendo el europeo el que más soporta, ¿no? El pallet europeo puede llegar a soportar un aproximado de hasta 4000 kilogramos. Entonces, vamos viendo las diferencias de cada una de estas paletas a utilizar en el comercio internacional. Ok, vamos a empezar entonces ya específicamente con el tema de la unitarización de las mercancías. Como podemos observar, todos manipulamos en el comercio internacional unidades, lo que denominamos carga general, ¿no? Movimiento de bultos unitarios. Pero, como bien sabemos, el tema de movilizar pues 100 cajas, ¿no? 1000 sacos, es mucho más complicado movilizarlos unitariamente que por paletas. Por paletas, como pueden observar, podemos movilizarlas a través del uso de una maquinaria, la cual pues puede ser un pato si es que las cajas no pesan mucho, puede ser en este caso ya una maquinaria un poquito más profesional para la movilización de estas cargas. Entonces, el hecho de agrupar las mercancías en una sola unidad, ¿no? que va a volver a esta como una carga compacta de mayor tamaño, y esto va a reducir pues, el tema de almacenamiento en vastas superficies, y esto nos facilita de esta manera las operaciones tanto de manipulación, transporte y a la hora de embarcar los productos, ya sea en cada tipo de transporte utilizar marítimo, aéreo, terrestre. ¿Okay? Entonces, en base a eso, tenemos un par de fórmulas las cuales nos va a ayudar mucho al tema de la unitarización. Primeramente, tenemos que ya, y tenemos como primera fórmula, el número de envases por caja, ¿no? Que nos va a dar como respuesta cuántas cajas irían en la base según las dimensiones de nuestra paleta a utilizar. La fórmula viene a ser la siguiente: largo por ancho del embalaje sobre el largo por ancho del envase. Todo esto nos va a dar el número de cajas por base que iría en una paleta. Luego tenemos la siguiente fórmula, que es para hallar cuántas filas o también denominadas camadas o niveles va a tener nuestro pallet. En este caso es el alto, que viene a ser en base al embalaje, sobre el alto del envase. Y eso nos daría nuestro número de niveles, filas o camadas. Con esa información ya podríamos armar nuestra unitarización por primera instancia, lo cual nos lleva a lo siguiente. El primer ejemplo nos dice: tengo una carga que consiste en cajas de cartón de 30 por 20 por 20 centímetros, largo por ancho por alto respectivamente,
que debe unitarizar en pallets de 120 por 100 por 15 centímetros. En este caso ya lo hemos pasado o nos dan las dimensiones en centímetros tanto de la paleta como del producto a colocar. Nos dicen cuántas cajas van en la base del pallet. Como ya vimos la fórmula, solamente vamos a hacer el área, en este caso de la paleta, que vendría a ser 120 por 100, sobre el tema del área de la caja, que vendría a ser 30 por 20. Hacemos la división y nos sale 20. ¿Qué nos quiere dar a entender eso? Que irían 20 cajitas en la base de esa paleta. ¿Correcto? De esa manera ya estaríamos hallando pues cuántas cajitas irían en esa base para empezar. Ejemplo número 2. Nos dice, tengo una carga que consiste en cajas de cartón de 30 por 20 por 20 centímetros. De igual manera, largo por ancho por alto. Que debo unitarizar en palets de 120 por 100 por 15 centímetros. La misma será colocada en un contenedor de 20 pies estándar. La pregunta es, ¿cuántas cajas van por palet? Entonces, hasta aquí ya podemos entender y podemos hallar inclusive cuántas cajas irían pues en la base, ¿no? Recordemos que este ejercicio va a salir de aquí, ¿no? Tiene las mismas dimensiones. Entonces, primeramente aquí tenemos que sacar la información en base al contenedor, en base a su altura, porque recordemos que la cantidad de niveles que va a poseer una paleta va a depender según la altura del contenedor a utilizar. Para el contenedor de 20 pies, según información que tenemos, ¿no? Por cada tipo de contenedores, la altura equivale a 239.2 centímetros. Entonces, con esta información ya podemos proseguir. Lo que nos pide es cuántas cajas van a ir por pallet. Entonces, yo primeramente tengo que hallar cuántas cajas van a ir en la base. Ya aprendimos que para poder calcular eso tenemos el área de la paleta sobre el área de la caja, que sería 120 por 100 sobre 30 por 20, que fue lo que sacamos aquí, que serían 20 cajitas en la base. Para luego hallar cuántos niveles va a tener la misma, lo cual vimos en la siguiente forma, ¿no? Alto embalaje sobre alto del envase. Entonces, para hallar cuántos niveles va a tener por paleta, lo que tenemos que hacer es tomar la altura del contenedor y a esa altura restarle la altura de la paleta. ¿Por qué? Porque recordemos también que cuando colocamos cargas en un contenedor, la paleta por sí sola posee una altura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al colocar la carga en un contenedor, esa altura, esa paleta nos está quitando espacio. Entonces, no podíamos tomar toda la altura del contenedor para sacar un cálculo y saber cuántas cajas irían colocadas en base a altura. Sería algo irreal. ¿Por qué? Porque había un tema de centímetros que no estaríamos contabilizando. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular exactamente cuántas cajas van a ir colocadas en base a altura? Sencillo. Cojo la altura del contenedor y le voy a restar la altura de la paleta. Una vez restada la altura de la paleta, lo voy a dividir entre la altura de las mercancías que yo quiero colocar, que en este caso serían las cajas de cartón de 30 por 20 por 20, entre 20 centímetros. La división me sale 11.21, lo cual equivale a 11 filas por pallet. Aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante, el tema de los decimales. No contabilizamos los decimales. ¿Por qué? Porque simplemente esos decimales nos dan a entender que sí, verdaderamente hay un espacio que sobra, pero que va a depender el uso o el acoplamiento de la misma según la naturaleza de la mercancía, según si ésta me lo permite. Ejemplo, imaginemos que estamos exportando, en este caso, flores, rosas rojas a los Estados Unidos. Y según los cálculos, me sale que voy a colocar solamente 11 filas, pero me queda un poquito más de espacio. Entonces, según la naturaleza de la mercancía, según su tema pues físico, ¿no? Palpable, si esta me permite acoplarla en el contenedor, genial. Ahora bien, si hablamos del producto de las rosas, sabemos que es una mercancía pues sensible y frágil, la cual no podemos colocar en un espacio muy pequeño porque estaríamos dañando la carga. Por ende, según naturaleza, esa mercancía no se podía acoplar. Ahora bien, en otro caso, si estuviéramos exportando temas de telas, ¿no? Temas de camisas, ropa, textiles. Para ese ejemplo sí podríamos acoplarlo, ya que el colocar la carga en un espacio pequeño no estaría afectando la forma ni calidad de la mercancía. Entonces, con eso nos damos, o con eso entendemos,
que todo va a depender de la mercancía a la cual estamos manipulando. Entonces, habiendo hallado las 11 filas y sabiendo que por pallet envase entran, como ya lo llamamos un ratito, 20, ¿cómo puedo saber cuántas cajas van por paleta? Sencillo. Si entran 20 envases y son 11, lo único que voy a hacer sería pues multiplicar, ¿verdad? Sería entonces multiplicar las 20 cajas que van en la base por las 11 filas, que en este caso vendrían a ser 220 cajas por paleta. De esa manera es como estamos hallando pues la cantidad de cajas que van a ir colocadas por paleta. Pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Tenemos una caja de cartón con dimensiones de 40 por 30 por 30 centímetros, tanto largo, ancho y alto, que debo unitarizar en pallets americanos cuyas medidas son de 120 por 100 por 20 centímetros. ¿Cuántas cajas podré poner en la base del pallet? Si se han percatado, a diferencia del anterior ejercicio en el cual mencionábamos que la altura de la paleta era de 15 centímetros, puede venir una incógnita, ¿no? Porque una de dos, o está mal el tema de la altura o fue un error. A ver, en el tema de las alturas de las paletas, estas pueden variar, pueden ser de 15, 20, 25, eso va a depender. ¿Ok? La altura sí puede variar porque la altura, recordemos que son la altura del taco. En cambio, el largo y el ancho ya es estándar, eso no varía. ¿Correcto? Listo. Entonces, vamos a observar aquí en el cuadradito más abajito podemos ver las medidas de las cajas que no están en centímetros, sino están en metros. Entonces, en muchos de los casos, la información que nos van a dar van a ser en metros. Ya tendremos que transformarlos para poder hacer los cálculos correspondientes, tanto de metros, centímetros o viceversa. Y en algunos casos de milímetros, porque vuelvo a hacer recordar que las dimensiones de los contenedores las vamos a encontrar en milímetros, ¿no? Tenemos que hacer la conversión únicamente. Entonces, para este ejercicio, nuevamente, vamos a hallar el número de cajas en la base, que ya hemos visto cuál es la fórmula. En este caso sería 120 por 100 sobre 40 por 30. Área de la paleta sobre área de las cajas. Nos saldrían 10 cajas por base. Eso es lo primero que estamos hallando. Como podemos ver en la imagen, tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 cajas correctamente colocadas para que puedan ingresar en la base de esa paleta americana que estamos utilizando eh, para esta exportación. Ahora bien, como les mencionaba, en base a las dimensiones de los contenedores, okay, y aquí pongo información de los contenedores de 20, 40, 40 pies de dry cargo, así como el dry cargo, pero en base a los 40 pies de high cube, que es muy importante manipular. Si ustedes pueden observar, vemos medidas tanto externas como internas. Entonces, puede venir a la mente la siguiente pregunta: ¿por qué no utilizar las medidas externas? ¿No? Eso es fácil de entender. La mercancía que colocamos, lo colocamos internamente. Lo de afuera, lo externo, viene a ser la dimensión justamente de afuera. Eso no nos ayuda a poder encajar las mercancías o las cajas o los bultos dentro del contenedor. Tenemos que utilizar las dimensiones internas. ¿Ok? Entonces, nos dice, los pisos dependerá de la altura del contenedor. En este caso vamos a trabajar con un contenedor de 20 pies. La solución sería 239.2 centímetros, que vienen a ser pues la altura del contenedor de 20 pies, menos los 20 centímetros que ya vimos que según el ejercicio era lo que medía la paleta. A esto lo vamos a dividir entre los 30 centímetros, que equivale pues la altura de la caja de cartón. Esto nos sale 7.31, lo cual nos equivale a 7 pisos. Entonces, la cantidad de cajas que se acomodan en la paleta serían de 10 por 7, 70 cajas por paleta. De esta manera ya vamos organizando nuestra propia paleta. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice, tengo una carga que consiste en cajas de cartón de 60 por 40 por 50 centímetros, largo por ancho por alto respectivamente, que se deben unitarizar en una paleta de 120 por 100 por 15 centímetros. ¿Cuántas cajas van en la base de la paleta? Nuevamente, la misma fórmula, ¿no? Área de la paleta sobre área de la caja, que sería 120 por 100 sobre 60 por 40, lo cual nos sale 5 cajas.
Aquí una acotación. Siempre las medidas de las cajas tienen que ser múltiplos de las medidas de las paletas a utilizar. No, porque si no, no tendría forma de encajar. Entonces, aquí nos salió 5 cajas. Los pisos dependerá de la altura del contenedor, nos indica. En este caso, vamos a trabajar con un contenedor de 20, ok. La altura 2.392 metros o ya si lo pasamos centímetros, 239.2 centímetros. Como ya estudiamos y ya lo vimos, solamente restarle la altura de la paleta al contenedor y dividirla entre la altura de la caja, lo cual nos sale 4.484, que para nosotros equivale a 4 pisos o camadas. Entonces, la cantidad de cajas que se van a acomodar en un pallet sería multiplicar las 5 cajas que van en la base por los 4 niveles o camadas que irían en una paleta. Entonces, por pallet irían 20 cajas. ¿Okay? De esa manera ya estamos colocando en un pallet 20 cajas. Irían básicamente así, pues, ¿no? Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí ya pasamos de colocar las cajas en una paleta, ¿no? Ya tenemos la colocación de esas cajas en un pallet, ahora las vamos a colocar en un contenedor. Entonces, nos dice el siguiente caso. Se van a exportar 600 cajas con peso de 40 kilos cada una. Cada caja tiene una medida de 0.40 por 0.30 por 0.30 metros, largo, ancho y alto respectivamente. De acuerdo al peso, nos dice que podría hacerse la exportación en un contenedor de 20 pies estándar. Aquí tenemos que entender algo. Tenemos que tener en cuenta tanto las medidas del contenedor, ¿no? Que por medidas vamos a sacar cuántas cajas podrían ingresar en el mismo contenedor, y también que cada contenedor tiene un peso aproximado que puede sostener, ¿no? Que abarque, que contiene. También debemos tener en cuenta esa información. Entonces, vamos a entender de la siguiente manera. Nos dice, las medidas del contenedor, que es largo, ancho y alto, ¿no? Ustedes pueden observar que están en metros, ¿ok? Lo que vamos a hacer para poder saber cuántas cajas van a ir en cada uno, bueno, en este contenedor, va a ser dividir, el largo, ancho y alto del contenedor sobre el largo, ancho y alto de las cajas. Entonces, cuando dividimos, vamos a tener que de largo van a ingresar 14.75 cajas, de ancho 7.84 cajas y de alto 7.97. Recordando que no tomamos en cuenta los decimales, porque como bien dice más abajito, dice nota. Los decimales son residuos en espacio que se pueden aprovechar si la unidad de empaque lo permite para acomodar más mercaderías. Dice si lo permite, ¿no? Según su naturaleza. Si no lo permite, no colocaríamos en ese contenedor, en esa paleta. Entonces, tomamos como 14 cajas que van a entrar de largo, como 7 que van a entrar de ancho y como 7 que van a entrar de alto. Para yo saber cuántas cajas entrarían en su totalidad, lo único que debo hacer es multiplicar esos resultados, que serían 14 por 7 por 7, lo cual nos daría 686 cajas. Volviendo al caso, nos dice que queremos exportar 600 cajas únicamente. Entonces, me pregunto, ¿no? Nos preguntamos todos. Si la capacidad según dimensiones de ese contenedor de 20 pies abarca 686 cajas y yo solamente quiero exportar 600, pregunto, ¿se podrá realizar el tema de esa contenerización? Cierto, ¿verdad? Sí se va a poder realizar porque la capacidad por contenedor sobrepasa inclusive la cantidad que yo quiero colocar en ese contenedor. No habría problema, ¿correcto? Entonces, a ver, eso es en base pues a colocar la carga en un contenedor. Lo que les mencionaba hace un ratito, el tema de la capacidad del mismo contenedor. Vamos a seguir con el mismo problema, con este mismo problema, pero para ver en base al peso. Entonces, si por paleta estamos colocando 20 cajas, voy a retroceder para que ustedes puedan observar, ¿verdad? Aquí, 20 cajas. Y en total son 600 cajas las que yo quiero exportar y cada caja pesa 40 kilos. Lo que voy a hacer es, para primeramente saber cuántas paletas voy a necesitar, voy a dividir las 600 cajas totales entre las 20 cajas que ingresan por paleta. Una vez dividiendo me van a salir que voy a utilizar
30 pallets, ¿correcto? Entonces, como solamente voy a utilizar 30 pallets para colocar en ese contenedor, vamos a tomar el tema del peso. Según el caso del contenedor de 20 pies, nos dice que tiene una capacidad de 28 toneladas aproximadamente. Entonces, 28 toneladas vendrían a ser en kilogramos 28.000 kilogramos. En temas marítimos manejamos el tema de toneladas. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso. Entonces, el peso por caja de cada, ¿no? De cada una de las cajitas, según el caso, nos dice, ok, bueno, para aquí para ver el tema, es de 30 kilogramos. Perdón, es de 40 kilogramos. Ahí ha habido un error. Entonces, si el total de cajas son 600 cajas, ok, voy a multiplicar las 600 cajas por el peso de cada una de estas, las cuales me darían 24.000 kilogramos. Que pasando toneladas serían 24 toneladas. Entonces, si lo que queremos exportar en kilogramos pasado a toneladas serían 24 toneladas y la capacidad del contenedor es de 28, nos hacemos la pregunta, ya por temas de peso, ¿habría algún problema de colocar esa mercancía en ese contenedor? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la capacidad del contenedor es mucho más de la que estamos necesitando en base al peso de la mercancía. Entonces, aquí nos damos cuenta de lo siguiente. Tanto por medidas, ¿ok? Tanto por medidas, como por tema de peso, no habría ningún problema de poder manipular esa mercancía en ese contenedor de 20 pies. ¿Ok? No habría problema. Sí podríamos colocar la carga. ¿Qué pasaría si al realizar los cálculos me hubiera salido 36 toneladas, lo cual estaría superando a la capacidad del contenedor? En ese caso, lo que tendríamos que realizar sería un desdoblamiento de la carga. ¿A qué me refiero? Si según fórmula ingresaban 680, bueno, perdón, si según fórmula ingresaban en su totalidad en base a lo que carga 686 cajas, ¿ok? Pero solamente queríamos 600 y según fórmula nos decía que ingresaban 30 paletas en ese contenedor, pero por peso supera, no la capacidad del contenedor, tendremos que colocar menos paletas, ¿ok? Tendremos que colocar menos paletas para que no afecte en base al peso. Entonces, aquí una reflexión que es sumamente importante. Si bien es cierto, las fórmulas nos van a ayudar muchísimo al tema de colocar las cajas adecuadamente, ¿no? Porque tenemos medidas, tenemos pesos, tenemos que tener en cuenta que no tenemos que ser tan mecánicos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, nos va a ayudar, sí, mucho en el tema de colocar por medidas las mercancías, sean cajas, sacos o cilindros, pero tenemos que razonar en base a la naturaleza de la mercancía para poder pues tratar de colocar la carga adecuadamente. ¿En qué sentido o a qué me estoy refiriendo? Simplemente a algo muy sencillo. Si yo estoy manipulando una carga frágil, por naturaleza es frágil, ¿no? La cual por un mal movimiento sobre peso se puede romper, y según fórmula me dice que esa paleta tiene que ir 5 mercancías en base, ¿no? Imaginemos un caso supuesto, y tienen que ir pues 10 niveles, ¿ok? Según medidas, ok, va a ingresar esa carga, no hay problema, sí ingresa el contenedor, pero según naturaleza de la mercancía, no puede ser apilada por más de 2 niveles o 3 niveles dependiendo. Entonces, según ese raciocinio, no podríamos colocar 10 niveles de esa paleta porque automáticamente estaríamos lastimando o echando a perder, ¿no? Los productos. Recordemos, hay productos que no pueden estar apilados más de 2 niveles. ¿Por qué? Por el peso de cada una de estas mercancías. Son frágiles y son pesadas inclusive. Entonces, es como que ustedes piensen en colocar en una paleta de mercancía, imaginemos televisores. A ver, bueno, televisores podría ser licuadoras, ¿no? Electrodomésticos que se pueden dañar por el peso y le coloquen pues una camada o 10 niveles. Todo el peso va a recaer en una de las cajas, ¿no? En algunas de las cajas las cuales podrían dañar la mercancía. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de paletizar y colocar a los contenedores. Entonces, volvemos a hacer la reflexión. No solo dejémonos llevar por el tema de las fórmulas, sino también razonar y entender cada tipo de producto según naturaleza para tomar la mejor decisión y de esta manera tener un traslado óptimo.
y no que al llegar al destino y aperturar los contenedores encontremos pues paletas destrozadas, mercancías echadas a perder, etc. A ver. Entonces, sigamos. Vamos a ver un ejemplo más. Aquí tenemos un ejemplo en base a un producto que es lo que son los televisores. ¿Ok? Entonces, en base a los televisores, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Nos da la siguiente información. A ver, nos dice, el televisor tiene un peso de 25 kilogramos por unidad, tiene un largo de 58 centímetros, un ancho de 48 centímetros, tiene un alto de 40 centímetros, y dice que la cantidad de televisores a transportar son de 640 unidades, ¿correcto? Entonces, nos dice que la paleta tiene un peso de 15 kilogramos, tiene un largo de 1.20 metros, un ancho de 1 metro y un alto de 0.20 metros. La caja de cartón tiene un largo de 60 centímetros, tiene un ancho de 50 centímetros y un alto de 40 centímetros. Y con referencia al contenedor, estaríamos hablando de un contenedor de 40 pies high cube que tiene una capacidad aproximada de 35 toneladas, un largo de 12.02 metros, un ancho de 2.35 metros y un alto de 2.69 metros. Con esta información es que vamos a desarrollar cuántas cajas van a ir en la base, cuántas cajas van a ir por paleta, cuántas paletas vamos a requerir, ¿ok? Cuántos paletas vamos a necesitar y cuántos contenedores finalmente necesitaríamos para poder transportar esas 640 unidades de televisores. ¿Correcto? Entonces empecemos con el desarrollo. Primeramente vamos a hallar el tema pues de cuántos televisores ingresarían por caja, ¿no? Y lo menciono así detalladamente porque algunos dirán, pero un televisor va a entrar en una caja así, pero imaginemos que fuera otro producto. Para entenderlo de esta manera vamos a hacerlo desde el inicio y lo más detalladamente posible. Va a entrar un televisor por caja. ¿Por qué? Tenemos las medidas tanto de la caja, en largo, ancho y alto, así como las medidas pues de las cajas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es dividirlas. En este caso, el largo de la caja sobre el largo del televisor, el ancho de la caja sobre el ancho del televisor y la altura de la caja sobre la altura del televisor. Lo cual me va a salir en cada una de estas 1, 1 y 1. La multiplicación sería la cantidad de productos que ingresarían en una caja. Entonces lo que nos sale es una televisión por caja, según las medidas, ¿correcto? Entonces, aquí ya tendríamos que un televisor ingresaría por caja. Luego, vamos a ver cuántas cajas ingresarían por paleta. Y de igual manera, tenemos las dimensiones de largo, ancho y alto de la paleta, ¿ok? Entonces, vamos a dividir el largo de la paleta entre el largo, pues, en este caso, el producto, ¿no? Solamente dividimos, nos saldría 2. De igual manera, el ancho nos saldría 2. Pero aquí hay un tema de acotación. En la altura, si bien es cierto, nos va a salir que por altura aproximadamente, según fórmula, 0 punto y pico. Entonces, no es lo ideal, porque recordemos lo que les mencioné en su momento, el tema de naturaleza de la mercancía, sus características, frágil, liviano, ¿no? Para los televisores se recomienda que sean apilados únicamente con 2 filas, por un tema de cuidado de la misma carga. Entonces, para este caso, multiplicaríamos 2 por 2 por 2, nos saldrían 8 cajas por paleta. Recordemos que cada caja, según el casito, nos dice que cada televisor vale 25, perdón, pesa 25 kilogramos, y si un televisor va en una caja, esta caja pesaría 25 kilogramos propiamente, ¿no? Muy aparte del peso en gramos o el kilo que pudiese llegar a pesar solamente la caja solita. Entonces, ingresarían 8 cajas por paleta. Luego, vamos a hallar el peso de los palos. Como vimos hace unos ejemplos anteriores, el tema de cuidar el peso de la misma, aquí también tenemos que ver y analizar los pesos. El peso del pallet, con referencia a que son 8 cajas por paleta, ¿ok? 8 cajas por pallet, sería que cada caja pesa 25 kilogramos porque mencionamos que un televisor pesa 25 y ingresa un televisor por caja, ¿ok? Serían entonces 8 cajas por 25 kilogramos, lo cual nos daría 200 kilogramos. ¿Por qué le estamos sumando el tema de los 15 kilogramos? Vamos a ir al caso para poder entenderlo. La paleta sola está pesando aproximadamente 15 kilogramos, entonces debemos sumar ese peso de la paleta.
¿Por qué? ¿Por qué debemos sumar ese peso de pallet? Si únicamente colocásemos el peso de la mercancía, vuelvo a recalcar, sería algo irreal, porque los pallets son de madera, pueden tener un peso propio. Entonces, sí o sí, por cada paleta tenemos que sumar el peso de la mercancía que va en la paleta más el peso de esa paleta para saber cuánto estaría pesando toda esa unitarización. Entonces, en este caso serían 200 kilogramos más los 15 kilogramos serían por pallet 215 kilogramos. Luego, tenemos el pallet por contenedor. Entonces, en base a la paleta por contenedor, de igual manera, recordemos que según el caso tenemos las dimensiones del contenedor, largo, ancho y alto. Bueno, 12.02, ¿ok? Por 2.35 por 2.69 en base a largo, ancho y alto. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir las mismas entre las dimensiones pues, de la paleta, que acá también tenemos las dimensiones del pallet, 1.21 y 0.20. ¿Ok? A ver. Listo. Una vez dividiéndolo, nos va a salir, en este caso, que vamos a requerir 40 paletas en un contenedor. Bueno, entonces, si ya sabemos que requerimos 40 pallets en un contenedor, pasamos a lo siguiente. ¿Cuántas cajas por contenedor necesitaríamos? Si son 8 cajas por pallet, ¿ok? Y son 40 pallets, los cuales yo voy a necesitar, solamente debo multiplicar 8 cajas por 40 pallets, nos saldría 320 cajas, ¿no? Y estamos generalizando todo. Entonces, a este punto ya tenemos que son 320 cajas que van a ingresar. Ahora, vamos a ver el tema del peso del contenedor. Cuando estamos hablando del peso del contenedor, de igual manera, recordemos, son 215 kilogramos por paleta, porque hemos sumado el peso de las mercancías más el peso del pallet. Pero recordemos que son 40 paletas, tendríamos que multiplicar por 40, lo cual nos saldría 8.600 kilogramos, que nos da 8.6 toneladas. Entonces, para este caso, estaríamos necesitando dos contenedores de 40 pies high cube. ¿Por qué? Porque recordemos que según el caso, lo que queremos transportar en base a cantidad son 640 unidades. Si solamente puedo manipular 320 cajas por contenedor, entonces requeriría dos contenedores para poder manipular las 640 cajas. Entonces, serían 640 cajas en total y 80 paletas en dos contenedores de 40 pies. 40 pallets en cada contenedor. Entonces, como carga total tendríamos la siguiente respuesta. 640 cajas de televisores, 80 pallets unitarizados y dos contenedores de 40 pies high cube. De esta manera estamos analizando, ¿no? Cuántas cajas van a ingresar en una paleta, cuántos pallets ingresarían en un contenedor y cuántos contenedores finalmente estaríamos necesitando, pues, para la correcta manipulación de este embarque. Entonces, tomando en cuenta los ejercicios que acabamos de revisar, vamos a dejar algunos puntos súper claros. Tenemos fórmulas para poder hallar el tema de las, según medidas de las cajas, paletas y contenedores, el hallar pues el número de cajas que iría en una paleta, ¿ok? Al igual que el número de palas que ingresaría en un contenedor. Pero tenemos que tomar en cuenta el tema de la capacidad en base al peso que puede soportar un contenedor de cada tipo, porque recordemos que hay tipos de contenedores, 20, 40, high cube, no bulk cargo, tenemos los flat rack, tenemos diferentes tipos de contenedores, los cuales manipulamos en el comercio internacional y por lo tanto tenemos que tener en cuenta toda esa información. Entonces, también recordar que según naturaleza de la mercancía, que pueden ser perecibles, no perecibles, carga granel, carga general, carga puede ser refrigerada, ¿no? Dependiendo a eso, tomaremos la decisión de si colocamos la cantidad específica que nos demuestra en base a las dimensiones o tendremos que reducir la misma por un tema de naturaleza de la carga, la cual no permite el apilamiento de más de 2, 3, dependiendo de mercancías, en una paleta, ¿no? Para básicamente no dañar la misma, ¿correcto? Esa es la manera como la cual tenemos que analizar el tema de el agrupamiento, el tema del cubicaje, el tema de la planimetría en base a contenedores y paletas en el comercio internacional.
Entonces, espero que haya sido de mucha ayuda. Esto sería todo conmigo. Hasta luego.